Buenos días a todos los que nos escuchan desde América Latina, me parece que son mayoría, y buenas tardes a los que escuchan desde este lado del Atlántico. Bueno, la presentación de hoy, en efecto, es la cuarta de una serie de webinars que hemos venido haciendo en las últimas semanas sobre casos prácticos, todo relacionado con la gerencia de riesgos, y de nuevo les tengo que explicar a ustedes que jugamos con ventaja. Esta es la última sesión. Por supuesto, ya me lo han escuchado algunos con anterioridad, siempre que jugamos a toro pasado, como se dice por aquí, pues todos somos magníficos toreros. Pero claro, en realidad las personas que se vieron confrontadas con los problemas, pues tuvieron que torear al toro en directo. Y eso es diferente. Por eso nosotros analizamos esto con ventaja. Hoy, ¿qué les parece que hagamos? ¿Que tengamos un enfoque optimista o que tengamos un enfoque pesimista? Bueno, antes de que me respondan, les voy a contestar yo. Vamos a hacer un caso muy positivo, que al menos a mí me gusta mucho, pero cómo terminaremos lo vamos a ir viendo y verán ustedes que no es tan optimista lo del final. Piensen que la gestión de riesgos, en general, es una disciplina muy compleja, transversal, que afecta a todo el tejido de la empresa, a todos los sectores de la empresa y a todos sus elementos. Y eso es algo a tener muy en cuenta, y por eso es una disciplina tan complicada, y también por eso es una disciplina con tantísima potencialidad, con tantísimo potencial de desarrollo, y es tan buena para alguien que quiera hacer una carrera dedicándose a la gerencia de riesgos. El universo de riesgos es muy, muy amplio, y algunos de ellos todavía son muy desconocidos. Bien, eh, ¿por qué es optimista este webinar de hoy? Bueno, abajo a la derecha tienen ustedes alguna imagen de Perrier, del agua mineral con gas Perrier francesa, que es a la que nos vamos a referir en primer lugar. Las cosas salen bien, a veces todo sale bien. Tenemos un plan y ese plan responde, las cosas funcionan y conseguimos enderezar una situación que en principio parecía muy catastrófica. Algo así es lo que pasó en el supuesto que vamos a analizar esta tarde en primer lugar, el supuesto del caso Perrier, que por supuesto es absolutamente cierto. Estamos hablando de un caso concreto, específico, les daré las fechas, los números, etcétera. Claro, la gestión de riesgos no siempre sirve para evitar que se produzca el accidente. Eso es una pretensión que la disciplina de la gerencia de riesgos tiene, de conseguir evitar los accidentes, pero desgraciadamente eso no siempre se consigue. Por lo tanto, nos conformamos, dentro de la disciplina de la gerencia de riesgos, nos conformamos con conseguir aminorar las consecuencias de un accidente. Y si finalmente el accidente se produce, si llega a producirse, me parece que hay alguien que dice que no escucha por el chat. Ángel, ¿no me escuchan ustedes? Roberto dice que me escucha. Hola, hola. Ah, vale, vale. Bueno, me dicen que sí que se escucha. Perdonen, ¿eh? Entonces, lo que sí, lo que intentamos, lo que por supuesto interesa más, es conseguir que el accidente no llegue a producirse. Pero desde luego, si el accidente tiene lugar, pues por lo menos que los daños sean los menores posibles. En los webinars anteriores, en las semanas previas, hemos hablado, y además casi siempre es así, de daños patrimoniales, de perjuicios que afectan al propio capital de la empresa. Hoy no tanto. Hoy vamos a hablar de otro tipo de cosas, porque hay otros tipos de riesgos y, por supuesto, sus potenciales tratamientos y sus potenciales seguros. En primer lugar, lo que hablaremos hoy, en el apartado A, es de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, en concreto, de un producto fabricado, de un producto que nuestra empresa se dedica a poner en el mercado. En este caso, empezaremos con el agua mineral. Luego está como derivada A1 la garantía de responsabilidad civil y la retirada del producto. Si ese producto se demuestra dañino, hay una cobertura con una amplia trayectoria en el mundo del seguro, que es la retirada de productos. También hablaremos de D&O. D&O es, se utiliza la terminología anglosajona por D de Directors y O de Officers. Directors and Officers es una garantía específica de responsabilidad civil profesional que protege a los directivos cuando un error ha sido debido a una mala decisión
de esos directivos. Y por último, hablaremos de un apartado importantísimo, que este sí que se puede considerar patrimonial, que es la reputación, el prestigio, la imagen de marca, el valor de una marca frente al mercado, las características positivas que esa marca tienen y sin las cuales esa marca nunca podría triunfar en los mercados. Bien, seguimos después de estos pequeños avisos. El negocio del agua. Perrier es una marca de agua, particularmente agua con gas, francesa, de lujo, un manantial muy conocido desde la antigüedad, se empezó a utilizar en tiempos de los romanos, pero bueno, es un manantial con una gran trayectoria y se explota comercialmente desde el año 1903. O sea que se está embotellando agua de Perrier desde 1903, que ya es bastante tiempo. Ya hay un periodo de observación. Entonces, el manantial está en la población de Vergés, en el departamento del Gard. Fíjese que incluso el nombre de la ciudad, el nombre de la población, tomó el nombre de la marca comercial. O sea, era tan importante el agua Perrier que ese pueblo se conoce como Perrier en lugar de Vergés. Por supuesto, habrán oído hablar del chauvinismo, todo lo francés es mejor, y eso formaba parte de los atributos de marca de Perrier. Un agua de lujo, de calidad, con unas burbujas especiales, en fin, muy positivas sus virtudes. Pero 87 años después del comienzo del embotellado de agua, en 1990, en los meses de enero, febrero, empiezan a suceder unas cosas muy extrañas y no del todo previstas, que son las que vamos a ver hoy. Claro, la gestión de riesgos trata de adelantarse a los hechos, trata de que las cosas se consigan aminorar o incluso evitar, de que nunca llegue a producirse el accidente. Hacemos un mapa de riesgos ordenadamente para saber cuál es el catálogo de problemas que pueden aparecernos en nuestra trayectoria empresarial. Después elegimos qué partes de ese riesgo queremos transferir al mercado asegurador, es decir, compramos un seguro para protegernos si eso llega a suceder. Por supuesto, tenemos que explicar la prevención, porque la prevención es un factor importante para que los riesgos no se materialicen y además ayuda a que la transferencia a las compañías de seguros sea más barata. Cuantas más medidas de prevención tengamos, más fácil y más barato nos va a costar el seguro. Otro elemento importantísimo de la prevención de riesgos, de la gerencia de los riesgos, es el tener un plan de contingencia, o como dicen los anglosajones, un business contingency plan. Se utiliza como business contingency o como business continuity, porque en realidad lo que busca ese plan es que la empresa tenga una continuidad de operaciones más allá de lo que le pueda estar sucediendo. Del tipo de problemas que le puedan suceder. No sé qué pasa con el audio esta tarde, esta mañana. Bueno, y entonces el hecho es que si tenemos que intentar adelantarnos a los acontecimientos, tenemos que intentar adelantarnos a los hechos. Y eso es lo verdaderamente difícil. Ahí es donde la ciencia de la gerencia de riesgos se convierte, en sentido práctico, en un arte. Claro, el bien intangible del prestigio, pues fíjense, Perrier en el momento del accidente, cuando esto se produce, estaba embotellando 160 millones de botellas al año y tenía unos volúmenes de ventas en el año 90, en 1990, de 200 millones de euros. Estamos hablando de unas cantidades importantes. Si no recuerdo mal, el 15% del mercado norteamericano era suministrado por agua de Perrier, agua francesa, de calidad y de precio. La historia volcánica del agua tiene un narrativo muy bonito de los muchos siglos que la naturaleza tarda en filtrar el agua en las rocas volcánicas de aquella región de Francia para que el agua llegue a la superficie con una serie de gases y una pureza especial que hace que ese agua pues tenga un valor considerable. Bien. Claro, por supuesto, la marca estaba muy asentada, muy bien gestionada y de repente, cuando menos se lo esperan, el colapso. Lo que sucedió fue que en la planta de embotellado, por un error de manipulación, las botellas contenían benceno. Benceno es un producto tóxico, es un derivado del petróleo, un hidrocarburo, que además tiene la consideración de cancerígeno, es decir, que puede ayudar a producir cáncer.
Esto se descubre por un laboratorio en Estados Unidos, que empiezan a dar la voz de alarma. Conocerán las fases del duelo, que empiezan por la negación, la lucha contra la realidad. No puede ser, no puede ser. Pues aquí sucede algo parecido. Perrier lo que dice es que no puede ser, es imposible. Es como cuando se muere un ser querido, que lo primero que se hace es negarlo. Y esa fue exactamente la misma fase que siguió el proceso. En primer lugar, Perrier negó, era imposible que su agua de magnífica calidad estuviera contaminada por benceno. Eso no podía ser. Y entonces, en fin, utilizaron para llorar agua con gas en lugar de lágrimas, permítanme la licencia. Pero la cosa se fue complicando, se fue documentando por este laboratorio de Estados Unidos que efectivamente aquel agua contenía benceno. Claro, el benceno tiene unos efectos muy peligrosos y además contenía una cantidad considerable, entre 10 y 17 microgramos por litro. Los consumidores norteamericanos, que además pagaban muy cara aquellas botellas, pues son muy sensibles, claro que sí, pero es que luego la cosa empezó a suceder igual en Japón y en Canadá, etcétera, etcétera. El CEO de la empresa, en aquellos momentos, Gustave Le Vin, era un señor muy mayor, tenía ya 75 años y tuvo algunos titubeos, tuvo algunas dudas, la negación, como les decía antes, etcétera. Pero a partir del 15 de febrero, la empresa toma la decisión de ponerse en marcha con un plan de salvaguarda que lo que persigue, sobre todo, es mantener la integridad de la marca, que el prestigio de la marca no se vea menospreciado. Y entonces deciden retirar los cientos de millones de botellas de agua que estaban en circulación por todo el mundo. Perrier monta una maniobra de retirada de sus botellas con un costo enorme. Los costes totales en el año 1990, o sea, sitúense para atrás en el tiempo, la suma subió de los 250 millones de dólares. O sea, todo lo que se puso en juego para recuperar las botellas, volverlas a llevar a Francia, por supuesto destruirlas y, como no, reparar la maquinaria, evitar la filtración de benceno, que era un problema de lo más absurdo. Era una cuestión técnica de lo más sencillo, pero había que repararla. Todo eso costó la enorme cantidad de más de 250 millones de dólares, pero se trataba a toda costa de mantener el prestigio de la marca, de que la marca no se viera dañada. Pese a todo, Perrier tuvo una caída en bolsa, las acciones de la marca cayeron de una forma fenomenal. Bueno, Perrier hoy factura, ahora en 2020, 1.000 millones de botellas al año, o sea que sigue siendo una marca prestigiosa. Factura más de 450 millones de dólares en ventas y sigue teniendo una gran penetración en muchos mercados internacionales. Eso sí, con motivo de aquella crisis y otra serie de fenómenos de los que ahora hablaremos, cambió de accionariado y fue comprada por Nestlé. Nestlé era la propietaria. Creo que ha dejado de serlo, creo que Nestlé se ha desprendido de la factoría, pero fíjense qué curioso. Nestlé ha vendido o tiene intención de vender el embotellado de estas aguas, de este agua, pero no se desprende de la marca comercial. Es decir, vendo el negocio, pero me quedo con la marca Perrier. Y esto es muy ilustrativo de que la marca se ha restablecido, se ha conseguido detener los daños y, lo que es más importante, gestionar el prestigio reputacional, que eso forma parte de aquellos costes de recuperación que tuvo Perrier en el momento de su grave crisis. Claro, la RSC, que son las siglas de Responsabilidad Social Corporativa, incluye la gestión de los valores y de la imagen. La responsabilidad social corporativa de una empresa lo que trata es de poner en valor, de hacer evidentes para el público cómo son los empleados, que bien se trata al consumidor, que bien se trata a todo el mundo, el negocio tan limpio que la empresa realiza y los fines sociales que esa empresa tiene, más allá del espíritu de beneficio que mueve a toda compañía. Por eso, la utilización del Botlet Life, que les pongo en la imagen de la derecha, porque se trata de dar una imagen lo más positiva posible, lo más adecuada y que además repercute de manera automática en
en la cotización de la empresa, en las ventas. Es algo fundamental. La comunicación asociada a la gerencia de riesgos es un eje fundamental que marca el destino de la empresa en los mercados financieros, los ratings de fiabilidad crediticia que la empresa puede conseguir y, por supuesto, las inversiones que se van a realizar. Bien, si les parece, voy a explicarles ahora algunos aspectos un poquito menos negativos, porque no todo es de color de rosa. Como les decía antes, el 15 de febrero la empresa toma la decisión de retirar todas las botellas. Pero durante el tiempo que se estuvo negando la evidencia, que se estuvieron negando los hechos, las primeras semanas hubo demasiada venta de acciones. O sea, hubo algunos accionistas de la empresa que vendieron las acciones. Las acciones cotizaban a entre 1.800 y 1.900 francos franceses antes de la crisis, antes de que los valores bursátiles se desplomasen. Pues hubo quien consiguió vender sus acciones todavía a 1.500 euros por acción. Esto es delito. Esto es un delito claramente tipificado en la mayor parte de mercados occidentales y es un delito conocido como insider trading o de información privilegiada, si prefieren la nomenclatura en lengua castellana. Hubo una investigación oficial, hubo algunos problemas y ahí se puso en evidencia el valor de una buena póliza de D&O, de Directors and Officers. ¿Por qué? Porque evidentemente hubo errores de directivos y en la parte en que esos errores eran errores civiles, errores sin un trasfondo de delito, eran simplemente errores y omisiones, pues estaban cubiertos por la póliza de D&O. En la medida en que esos errores eran delitos criminales, esos no tienen cobertura por ningún tipo de seguro por la existencia de la figura del dolo, de la intencionalidad de engañar que caracteriza a la comisión de un delito. Pero bueno, por decirles que no todo fue de color de rosa y que en la crisis de Perrier hubo bastantes cosas. Si profundizan ustedes un poco encontrarán mucha información porque es un caso bastante clásico de estudio por la afectación que tiene de las garantías de responsabilidad civil, la retirada de productos, porque es uno de los ejemplos más brutales de los costes que la retirada de productos puede llevar aparejados cuando se produce una crisis. En fin, hay una serie de enseñanzas que salen de esta situación, del caso de Perrier, y les dejo ahí debajo les pongo alguna información precisamente del 15 de febrero del año 90 en el diario El País, por si quieren ustedes profundizar en un análisis de aquel caso. ¿Qué pasaría hoy? Bueno, todavía hoy las redes sociales, RRSS, que pongo ahí, tienen más influencia todavía en el curso de la vida de las empresas. Hay muchos casos como el de Perrier, pero hoy en día, con la potencia que tiene Internet, las redes sociales, LinkedIn, WhatsApp, Facebook, etcétera, digamos que la información fluye mucho más, con lo cual al producirse un fenómeno de este tipo de características negativas, pues la información corre más y por lo tanto los prejuicios se manifiestan con más intensidad. Como les digo antes, hubo delitos de información privilegiada. Eso hoy tomaría un protagonismo aún mayor que el que tomó en 1990, porque se sabría más. Y claro, volveríamos a tener ahí la necesidad de aunar el plan de crisis, el Business Contingency o Business Continuity Plan, y ligarlo a una estrategia potente de comunicación que sería necesario. Bien, como no me quiero comer todo el tiempo de hoy, voy a pasar a otro caso, que es un caso distinto de lo que se denomina tampering. Tampering es la terminología anglosajona que se ha hecho fuerte para denominar la manipulación y normalmente se refiere a manipulación fraudulenta, manipulación delictiva de productos. Lo que les pongo a la derecha es una imagen del Tylenol. El Tylenol, seguramente algunos de ustedes lo conocen, es una especie de analgésico, una aspirina, pero en versión norteamericana, versión yankee. En el año 1982, antes de que pasara lo de Perrier, entre los meses de septiembre y octubre se produjo una manipulación fraudulenta, maliciosa de productos, lo que se denomina malicious product tampering. Y sucedió en la región de Chicago, concretamente en Illinois, que, bueno, pues de una forma sencilla,
entre comillas, limpia y muy rentable para el delincuente, se produjo un fenómeno de extorsión. Alguien llamó a la compañía fabricante del Tylenol y le dijo, bueno, mire, que he envenenado una serie de envases de Tylenol que están puestos en los supermercados. Cuando un cliente llegue al supermercado y coja esas pastillas, no es que le vaya a quitar el dolor de cabeza, no, no, es que lo va a matar, porque he envenenado el Tylenol con cianuro. Oficialmente hubo 7 muertos. O sea, la empresa tardó en reaccionar. Johnson Johnson era la gran corporación de la que colgaba Tylenol como marca. Tardaron en reaccionar, no le pagaron al delincuente y entonces hay 7 fallecidos oficiales de aquel episodio de los meses de septiembre a octubre del año 82, pero en realidad fueron muchos más. Fueron muchos más. O sea, yo creo que subiríamos la cifra y que la podríamos multiplicar por 3 y por 4. O sea, fueron muchas más las víctimas. Se condenó a un señor, James William Levins, pero en realidad se le condenó por extorsión, porque este señor lo que intentó es cobrar el rescate, cobrar el precio que se ponía a aquello. Pero en realidad nunca se pudo llegar a comprobar que este señor hubiera sido el que en realidad envenenó los productos. Nunca se llegó a saber. Fue a la cárcel, pero fue a la cárcel por intentar llevarse el dinero de aquella enorme catástrofe. Claro, todo esto impuso cambios en el packaging. Hasta entonces se podía ver la caja, la cajita de cartón en la que va metida la medicina, se podía abrir la cajita y volverla a dejar, una vez manipulado el contenido, volverla a dejar en las estanterías del supermercado. Fíjense que ahora cuando ustedes van a comprar una caja de cualquier producto, cualquiera que sea el producto, la caja de cartón al abrirla, lo más normal es que vaya pegada con pegamento y entonces la caja hay que romperla. Si no se rompe la caja, el producto no se puede sacar. Y eso es sencillamente un cambio que vino impuesto por el problema del Tylenol y la manipulación fraudulenta del producto que, como les digo, condujo a la muerte, ¿no? Por supuesto, en el caso del Tylenol hubo enormes costos, pero es que no estaban previstos. No se pudo hacer nada desde el punto de vista asegurador porque sencillamente era algo bastante inédito, no había experiencias, no había casos y digamos que Johnson Johnson tuvo que asumir los costes. Fíjense que la policía en la ciudad de Illinois llegó a salir por las calles con altavoces en los coches de la policía explicando que había unas medicinas envenenadas en los supermercados, que era peligroso para la población comprarlos, una cosa bastante difícil de asumir. Por supuesto, el problema está en que es un mal sistema el de vender medicamentos directamente en las estanterías de un supermercado, pero como saben, en los Estados Unidos eso sigue siendo bastante común, lo que ellos denominan over the counter, encima del mostrador, se venden libremente. También en algunas zonas en Inglaterra, etcétera, es una práctica común. La respuesta de Johnson Johnson no fue buena, nunca se supo quién había sido el verdadero culpable. Detuvieron a este hombre, pero solamente por el hecho de cobrar o intentar cobrar el rescate que se había pedido. En fin, un caso tremendo. La retirada del producto la hizo Johnson Johnson, pero la hizo a sus propias expensas. Claro, y el problema es que esto en los años 80, a raíz de conocerse lo que había hecho alguien con el Tylenol, pues se convirtió en una cadena de muchos imitadores. Por supuesto en los Estados Unidos. Esto afortunadamente no llegó, que yo sepa, a otras zonas del mundo. Pero han habido muchos más casos. ¿Y cuál es la característica común? La confidencialidad. Las empresas, protegiendo su imagen, procuran que no se sepa, que en absoluto se sepa lo que ha pasado. También el caso del Tylenol tuvo como resultado la creación de una nueva garantía de seguro. Hay un producto que las compañías de seguros, sobre todo las norteamericanas, venden, que es precisamente la protección contra una manipulación maliciosa, contra una manipulación criminal de los productos. No sé qué pasa hoy con el audio, que veo por aquí a otra persona, a Rodrigo, que dice que no escucha. No sé si me escuchan ustedes o estoy aquí hablando para mí solo. No sé. No, Mariano, el sonido es Escucha. correcto. Lo siento, no sé qué pasa, pero veo por aquí avisos de... Bien, entonces, como les decía, como resultado de aquel caso, se produjo
un avance en la industria aseguradora que inventó un producto nuevo. Ahí abajo les dejo vídeos e información sobre temas de tampering, sobre temas de manipulación criminal de productos. También les quería contar este otro caso, el caso del Excedrin, no porque fuese un caso muy grave en términos de expansión, sino porque fue un caso mucho más complejo. Sucedió en 1985, o una pareja que se habían casado muy mal, esto es casi anecdótico, se casaron en el 76, la señora contrató un gran seguro de vida sobre la vida de su marido, se llevaban fatal el matrimonio y el Tylenol, el tema del envenenamiento de las pastillas para la cabeza del Tylenol, le dio la idea a la señora y claro, si envenenaba solo a su marido se iba a notar mucho. Por lo tanto, envenenó muchas pastillas y también las que tomaba su marido de Excedrin. El marido murió. Por cierto, el marido tardó en morir. O sea, estuvo en el hospital y tal, pero al final se acabó muriendo. Y ella cobró el seguro de vida. Pero hubo muchos más casos, hubo muchas más personas que morían de manera instantánea, porque además otra vez el veneno era cianuro. En fin, como les decía antes, ha habido muchos más casos, se han mantenido que siempre en términos confidenciales, pero han dado lugar a la aparición de todo un nuevo sector de seguros, que son los seguros contra el tampering, seguros que precisamente lo que tratan es de cubrir las consecuencias económicas de la producción de un fenómeno de manipulación criminal. Algo desgraciadamente muy extendido, que afecta en particular al sector farmacéutico, pero no solamente al sector farmacéutico. Lo que vamos a ver ahora, y esto empieza a ser la parte menos optimista de la charla de hoy, vamos a ver ahora algunos otros casos de otros sectores económicos que se han visto afectados seriamente por este tipo de cosas. No solo hablamos de envenenar, no solamente hablamos de cosas que envenenan, sino también la manipulación, sea accidental o sea criminal, de piezas de maquinaria, de automóviles, etcétera. Y claro, ¿cuál es la prioridad que tiene una empresa afectada? ¿Por qué el secreto suele ser la norma cuando se produce un fenómeno de este tipo, tanto si es manipulación por error en la cadena de montaje, en la fábrica, o si es una manipulación deliberada causada con intenciones criminales? Bueno, lo más importante para la empresa es mantener el secreto. Creo que voy comiéndome el tiempo, como siempre. Déjenme contarles ahora un caso muy serio que ha sucedido aquí en España justo el año pasado. En este caso se trataba de una contaminación accidental en la fábrica de productos cárnicos, de carne mechá, que les pongo en las imágenes, y la gente, bueno, pues en Andalucía, entre los meses de verano del año 2019 y también un poquito más allá, porque fallecieron algunas personas en Inglaterra, había una persona afectada en Portugal, y no solamente en Andalucía, en el sur de España, sino también en otras regiones. Había una mala manipulación industrial, la higiene en la fábrica donde se manipulaba la carne, la empresa se llamaba Magrudis, porque ha desaparecido, pues esta empresa no tenía el suficiente cuidado, la suficiente limpieza, y se produjo una contaminación de la carne por listeria. La listeria tiene serios efectos en la salud y concretamente lo que más causó este brote de listeria en Andalucía en 2019 fue que muchas mujeres que estaban embarazadas y habían comido aquella carne perdieron a sus hijos que aún no habían llegado al mundo. La pésima gestión oficial es una vergüenza como país, que haya un escalón municipal que vigila la salubridad de las fábricas, que también haya un escalón regional que también lo vigila, que también haya un cuerpo nacional para toda España que vigila eso mismo y que además hay un cuarto escalón, si quieren, que es el de la Unión Europea desde Bruselas, que también vigila la buena calidad y la buena higiene de los productos. Ninguno de esos 3 o 4 escalones, ninguno funcionó. El resultado es que Magrudis comercializó este producto, la carne La Mecha, que es la marca que tiene ahí en la imagen, comercializó esto, se produjeron muchas víctimas personales, muchos abortos, muchas personas que tuvieron que ser hospitalizadas y demás, un tema verdaderamente caótico, y la compañía de seguros, porque Magrudis tenía una póliza de seguros, la póliza de seguros se presentó en los tribunales, se presentó en el juzgado y dijo, pues sí, aquí está el capital completo que tenemos de esta póliza para esta cobertura, que ascendía a la ridícula cantidad de 200.000 euros.
pero eso es todo lo que había contratado la compañía Magrunis y por lo tanto eso es todo a lo que se veía obligada la compañía de seguros a hacer frente. Bueno, esto añade más vergüenza al país y los legisladores aquí en España lo único que se les ha ocurrido es organizar un seguro obligatorio en lugar de reparar los escalones de supervisión y de vigilancia que ya se pagan con los impuestos de todos. Permítanme esta pequeña crítica. Bien, seguimos. Maggi y los fideos venenosos, los noodles, la sopa de fideos tan común en Asia. Aquí estamos en una situación diferente, completamente accidental. Es el verano del año 2015 y hay una frase terrible. Afortunadamente todos los muertos eran de segunda. Esta frase es verídica y apareció en los periódicos aquí en España en los años 40. Hubo un accidente ferroviario, 2 trenes colisionaron y murió mucha gente. Pero en los periódicos los titulares decían que nadie de primera había muerto, solamente murieron los viajeros de segunda clase. Bueno, pues en este caso, permítanme la crueldad de la frase, todos los muertos también eran de segunda, porque todos eran hindúes, gente de pocos recursos en la India, y bueno, pues es donde el accidente de los fideos de Maggi se convirtió en algo muy serio. Hubo muchas muertes. El problema era que utilizaban granos, los cereales estaban genéticamente manipulados, pero además no se sabe exactamente muy bien cómo era, pero los fideos tenían una concentración de plomo elevadísima, entre 2,5 y 17,5 partes por millón. Eso es mucho plomo en los fideos y eso es un contaminante que además se va acumulando en los tejidos humanos y causa serias enfermedades. Hay hasta un nombre específico de la enfermedad que eso causa. Las autoridades de India se dieron cuenta, funcionaron los controles y los sistemas de inspección y entonces funcionaron. Y forzaron a Maggi, Maggi es una compañía multinacional suiza sumamente potente, la forzaron a retirar del mercado de manera inmediata 125 millones, o lo que es lo mismo, 29.000 toneladas de fideos. Bueno, en realidad Maggi forma parte del conglomerado Nestlé. Nestlé, que son los que compraron, ¿recuerdan el agua mineral Perrier? Pues una frase de los directivos fue que mejor lo dejaban correr, que mejor indemnizaban los 99 millones de dólares que se pidieron para resarcir a las víctimas y vamos a dejarlo correr para que nuestra imagen no se dañe mucho más. Ahora, fíjense qué cosa tan horrenda, la leche de bebé asesina. Los de la fotografía son la madre y el hijo que destaparon el escándalo. El niño se puso muy malito y estaba tomando leche para bebé, leche de fórmula, de la empresa Lactalis. Lactalis es un grupo importantísimo en Francia. Esto sucedió antes de ayer. O sea, hace nada, 2018, en un país tan moderno como Francia. Pues sí, los bebés tenían alta fiebre, diarreas, hemorragias internas, murieron algunos bebés. Esta señora es la que asoció el tema de la enfermedad de su hijo con la leche en polvo que estaba utilizando. Y el problema es que había una mala manipulación dentro de la fábrica. Se manipulaban mal los elementos del producto, los ingredientes de la fórmula, y aquello iba contaminado con salmonela. Las autoridades de Francia también se dieron cuenta cuando esta mujer, Segolén se llama la mujer, me ha venido el nombre a la cabeza, cuando esta señora denunció el caso y demás, se dieron cuenta y forzaron la retirada de 9.000 toneladas, que no solamente estaban en los mercados franceses de comida para bebés, imagínense algo tan sensible, algo tan delicado, pues miren, y además no era solamente en Europa, sino también había ventas en Asia, en África, etcétera. Y lo peor, los sistemas de función de detección, los escalones de supervisión oficial, fallaron nuevamente, no funcionaron. Perdón. Entonces, los sistemas fallaron, pero aún así se demostró, disculpen, que la leche llevaba varias décadas contaminada de la misma manera. O sea, básicamente no había pasado nada, la cosa le salió muy bien a todo el mundo. Lactalis sigue formando parte del grupo Besnier, que es una multinacional de la alimentación, que además es líder en algunos países como España, Brasil, etcétera.
Y bueno, pues aquí no ha pasado nada. O sea, en realidad no ha habido condenas, no ha ido nadie a la cárcel, ha habido algunos costes y ya está, que esa es la gran paradoja de este tipo de sucesos. Fíjense en lo que les he puesto aquí, que es un trozo de pan de molde con una calavera pintada. Porque hay muchísimos casos de este tipo de lo que venimos viendo ahora. Por ejemplo, en Alemania, no hace mucho, pan de molde que llevaba agujas metálicas dentro de la masa del pan. Imagínense ustedes que están comiendo pan y que se encuentran con una aguja metálica. Y cosas parecidas con dulces, con falafel y este tipo de delicias turcas, de dulces árabes, contaminados en Turquía o en Pakistán. Hay muchos casos, muchos, y no sé por qué la casuística se concentra en Francia, de yogures envenenados generalmente por empleados que han sido despedidos. Cuando alguien va a ser despedido en la fábrica de yogures, pues parece como una especie de costumbre envenenar una partida de yogures y entonces eso causa severos problemas gástricos a los miles de consumidores que se toman esos yogures. Hay tantos tipos de alimentos y además, como les venía diciendo, el riesgo muchas veces no está previsto y además no está controlado debidamente por las autoridades. Y esta es la triste conclusión. Hemos visto demasiados fallos muy gruesos, muy clamorosos en los sistemas de inspección estatales. ¿Se acuerdan en Inglaterra el caso de las vacas locas, las mad cows, que era la encefalopatía espongiforme bovina? Que las vacas tenían ese de problemas y tal. Aquello fue lo mismo. Aquello era una enfermedad que pasaba a los seres humanos cuando consumían la carne de las vacas y las vacas lo que pasa es que las habían vuelto caníbales. La fabricación del pienso para que comieran las vacas no llevaba los cereales y los vegetales que normalmente come una vaca de toda la vida, ¿no? Sino que llevaba restos de carne y huesos de vaca. O sea que habían convertido así, de repente, a las vacas en caníbales, eran antropófagas, las vacas se comían a sí mismas y eso generaba una enfermedad que derivó en las peores consecuencias, hubo bastante afectación en personas, se transmitió muchísimo, en fin, fue un problema bastante grave que algunos de ustedes recordarán. Pero claro, para eso están los lobbies, los políticos, los líderes industriales, y eso es un cóctel demasiado peligroso en el que suele, por desgracia, tener preponderancia el factor económico, el beneficio, que las cosas vayan bien. Ahora les he puesto un caso con la fotografía, son diferentes marcas de automóviles. Ustedes sin duda habrán oído alguna vez lo del Car Recall, un fabricante determinado dice que los coches de tal modelo, de tal serie, de tal año, deben de volver a pasar una inspección porque se ha detectado un pequeño fallo. A mí me gustan mucho los minis nuevos, el modelo nuevo de Mini que fabrica BMW. ¿Saben ustedes que los minis de BMW tenían un pequeño defecto, ¿verdad? Pequeño defecto, que hacía que al llenarlos de combustible, sobre todo si es gasolina, explotasen, porque tenían un problema en una toma de tierra que era un pequeño cable, pero no le habían puesto el cable. Entonces tuvieron que llamar a todos los mini fabricados por BMW en un determinado periodo, tuvieron que llamarlos para instalarles ese pequeño cable y así evitar que el coche pudiera explotar. General Motors en su historia registra 213 llamadas para rectificar problemas de coches que ya han sido vendidos. Ford acumula en su historia 209 llamadas masivas, Chrysler 208. Los Mercedes de la buena calidad y demás tienen 117. Volkswagen tiene 109 llamadas para reparar errores, además de su caso especial, que me imagino se conocen todos ustedes, del tema del falseamiento de las emisiones de gases de los coches de motor diésel que ha afectado a millones de coches del grupo Volkswagen en todo el mundo. Tesla, que fabrica coches desde hace muy poco, que además son eléctricos, lleva ya 8 recalls. O sea, 8 veces que han tenido en la corta vida de Tesla que llamar a los coches para que vuelvan a pasar por fábrica y se les instale un componente de seguridad que se había olvidado. BMW, lo que les contaba antes, de los depósitos explosivos de gasolina de los minis, pero es que al Ford Pinto le pasó lo mismo en los años 70.
mi motocicleta. Yo tengo una motocicleta BMW y me llamaron porque tenía un problema y me iban a hacer una revisión gratuita y demás. Bueno, conseguí descubrir que el problema es que tenía un defecto en los frenos y que en determinadas circunstancias, una moto que además es bastante veloz, corre bastante, pues te quedaba sin frenos. Y como tuvieses que parar, te podían matar. Bueno, me lo arregló BMW muy amablemente, me llamaron muy amables, llevé la motocicleta y me lo arreglaron. Pero imagínense la poca tranquilidad que da eso. Bien, la gestión de riesgos es bastante correcta, la comunicación es eficiente, pero el peligro subyace, el peligro sigue estando ahí. Para ir acabando, antes de comerme todo el tiempo que debíamos dedicar al diálogo, al coloquio, les he puesto aquí una serie de imágenes de casos reales, de Heinz y otra vez comida para bebés, de agua mineral en Italia, que es esta botella que está inspeccionando un policía, los Snickers y los Mars, las barritas estas de chocolate que sin duda muchos de ustedes conocen y que están tan ricas, ¿verdad? Las fresas son fresas en Australia, porque esas fresas en Australia llevaban también partículas metálicas que no se sabe cómo habían llegado ahí, estaban envenenadas. Croquetas, albóndigas, en fin, todo tipo de productos. Y al final, aquí a mano derecha abajo, las hamburguesas con sus dificultades, el milagro económico de que una hamburguesa por €1 o $1 le den a uno buena carne, buen tomate y un paquetito de cartón para envolverla. Bien, creo que vamos a dejarlo por aquí porque no sé, antes de que nos comamos todo el tiempo, bueno, algunas conclusiones. Los procesos industriales se han acelerado, la técnica manda y el time to market, el tiempo en que un producto debe de llegar al mercado, cuanto antes mejor, hace que aparezcan riesgos derivados de las nuevas tecnologías. Es como la película de Disney El aprendiz de brujo. Intenta hacer trucos de magia el brujo, pero como es un aprendiz, le salen mal y empiezan a haber muchas dificultades. El afán de lucro, hay mucho interés en ganar dinero, en hacerlo rápido y en que los márgenes aumenten de forma desmesurada. Y eso se une a la falta capacidad o a la voluntad regulatoria que es escasa en muchos países, y eso incluye los países más avanzados. Todos los avances de la humanidad en cualquier materia, en cualquier tipo de actividad, siempre han venido marcados por la presencia de unos riesgos inherentes a ese desarrollo. Es a lo que nos enfrentamos aquí. Pero además a la maldad humana y, como hemos visto, a la manipulación criminal de algunos productos como fenómeno muy especial. Eso vuelve a llevarnos al tema de la ubicuidad de la gerencia de riesgos como disciplina transversal que está presente en todas las posibles actividades de una empresa que hace que la gerencia de riesgos sea tan importante como disciplina y por la que yo hoy, que despedimos este ciclo de webinars de casos prácticos, les animo a ustedes a especializarse en gerencia de riesgos como una muy buena salida profesional con multitud de oportunidades en el mercado laboral. No importa que sea en los Estados Unidos, en Perú, en Colombia, en Bolivia, da lo mismo. En todos los países se necesitan cada día más personas que manejen los riesgos y que los gestionen con diligencia y con oportunidad. Ángel, voy a ir acabando. Si quieres dar paso tú al coloquio, por favor. Quiero darles a todos ustedes las gracias, a EALDE por hacer posible esta serie de webinars y a todos ustedes por invertir su valioso tiempo en escuchar este webinar. Espero que ese tiempo les haya sido productivo y que este webinar haya sido de su interés y de su agrado. Lo recibirán ustedes, lo recibirán para que puedan verlo si lo desean de nuevo. Se lo enviará a la escuela, EALDE Business School, les hará llegar el contenido de este webinar. Creo que con la Semana Santa de por medio será la próxima semana, el lunes o el martes. Ángel, coloquio. Sí, Mariano, ¿qué tal? Te voy haciendo algunas preguntas. Nos Por favor. pregunta Isa si la contratación del monto asegurador, dice, depende de la severidad del riesgo o de la consecuencia del mismo. Bueno, en realidad la consecuencia del mismo es cuando ya podríamos evaluarla cuando nos haya sucedido el daño.
tenemos que prever, tenemos que anticiparnos para contratar el seguro y deberíamos hacerlo pensando en el potencial daño que podríamos causar. Y además los seguros, en particular los de responsabilidad civil, no son proporcionales. Es decir, comprar 10 o comprar 100 no cuesta 10 veces más caro. Comprar 10 puede costar 1 y comprar 100 puede costar 1,2. Por lo tanto, al no existir proporcionalidad en el precio de los seguros de responsabilidad civil, es mejor calcular un seguro muy alto antes que quedarnos cortos. Es decir, el monto asegurado debe de ser generosamente contemplado. Es mejor pasarse en el límite de suma. Vale. Vemos alguna pregunta más. Vicente nos pregunta en qué parte del proceso se produce la contaminación con benceno en el caso del agua Perrier. Pues es una tontería, es una cosa sencillísima. Las botellas de agua circulan por un carrusel de llenado, por lo que es la planta embotelladora, y ahí hay una serie de máquinas que están lubricadas, que es donde se produce, la botella está todavía abierta, todavía no se ha metido el agua, y ahí es donde se produce la entrada de unas gotitas, una cantidad muy pequeña de benceno, pero que entra en las botellas. El benceno entra en las botellas y además no en una, sino en todas las de la línea. Y es un fallo de lo más tonto, de lo más sencillo, pero que se produjo. Por eso, inicialmente Perrier dijo que no podía ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, pues sí, sí puede ser. Era un fallo muy tonto, un detalle minúsculo, algo insignificante, pero miren lo que condujo. Sí, otra pregunta, Ángel. Sí, nos pregunta Martín qué medidas de control toman los aseguradores cuando el asegurado cumple con las Ah, garantías estándar, sí. por decirlo de alguna forma, el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y en el caso de una empresa del rubro de alimentos y bebidas que cuenta con licencia de Ujú. funcionamiento, certificación, salubridad, etcétera. Bien. Los controles reglamentarios, las inspecciones públicas son bastante deficientes, como hemos visto. La historia lo demuestra. Es decir, que para la compañía de seguros, el hecho de que la empresa tenga licencia o no la tenga, o tenga inspecciones públicas o no las tenga, es poco relevante. La compañía de seguros generalmente, para garantizar un tema de manipulación, un tema de contaminación de productos y la consiguiente retirada de esos productos, la compañía de seguros se va a basar más en sus propios informes. Normalmente esto lo hacen compañías industriales bastante especializadas y lo que van a enviar es un inspector de riesgos que va a visitar las fábricas, las plantas y va a ver cuáles son los controles de seguridad que hay o los que no hay. Y en función de eso se va a fijar el precio de la cobertura. O a veces sencillamente se va a decir, no, usted lo hace tan mal y tiene tan pocos controles que sencillamente no le podemos vender este seguro. Pero no funciona en base a los controles oficiales que, como hemos visto, son bastante pobres. Gracias. Vale, nos pregunta también por qué es difícil obtener una póliza de seguro para las actividades de un organismo de inspección que analiza y certifica los productos. No estoy muy de acuerdo. O sea, en realidad no es difícil obtener esa póliza, lo que sí que es caro. Es una cobertura que cuesta cara porque los riesgos son elevados, pero que no exista, ahí me resisto a estar de acuerdo con esta persona que formula esta pregunta. Si quiere profundizamos, por favor incluya la pregunta en el chat y deme algún ejemplo, pero yo no estoy tan de acuerdo en que sea difícil. No, lo que es caro. Es una cobertura que tiene un precio algo más elevado, porque estamos hablando de una responsabilidad profesional muy grave como la que es del controlador de las empresas alimentarias. Son coberturas caras porque las posibilidades de siniestro son amplias, pero insisto, yo creo que se contrata con relativa facilidad. ¿Otra pregunta, Ángel? Sí, nos pregunta también Jocelyn qué tiempo puede tardar una empresa en obtener un seguro después de que se presenten problemáticas como las que hemos visto en el webinar. Bueno, si se le presentan problemáticas, ya tiene una experiencia de accidentes. Para empezar, le va a costar más conseguir el seguro. O sea, estas cosas es mejor hacerlas cuando no ha pasado nada. La guerra hay que prepararla en tiempos de paz. Si estamos ya en guerra, es muy difícil que nos vendan munición o que nos vendan armamento. Pues aquí sucede lo mismo. Si ya hemos tenido un incidente
de tipo contaminación, nos va a costar más caro el seguro y va a ser más difícil que nos lo hagan. Prefiero contestar, es que las circunstancias ahí variarían muchísimo. Dependiendo de la gravedad del accidente, puede tardar hasta 6 meses o incluso un año en conseguir cobertura. Prefiero contestarle al revés. Una empresa normal que necesite un seguro de contaminación de productos, con la responsabilidad civil, la retirada de esos productos en caso de descubrirse algún defecto, etcétera. Una empresa normal que no haya tenido ningún incidente, en un mes puede tener una magnífica cobertura de seguro perfectamente funcionando, si no le ha pasado nada con anterioridad. Habrá una serie de inspecciones, habrá una serie de preguntas por parte de la compañía de seguros, es muy probable que haya una visita de ingenieros especializados a ver las instalaciones, pero ya le digo, en cuestión de un mes puede tenerse la cobertura funcionando. Ahora, si hemos tenido un incidente serio que ya nos ha llevado a los tribunales o a los periódicos, va a costar mucho más tiempo y dinero que la cobertura del seguro se pueda materializar, como es lógico. Gracias por la pregunta. Otra siguiente, Ángel, si nos da tiempo. Sí, nos pregunta Javier qué se requiere desde lo normativo para que industrias farmacéuticas posean, me ponen veidurías in situ y por 24 horas para Sí. evitar medicamentos contaminados o modificados por la organización. Bien, las empresas farmacéuticas están muy vigiladas en todos los países, tienen una serie de controles muy, muy importantes y entonces son industrias con una seguridad en la fabricación bastante alta. Es difícil que la contaminación se produzca, está todo muy vigilado, los procesos están muy, muy bien parametrizados y está todo muy medido. Además de que tienen sus propios laboratorios, por supuesto, laboratorios de control interno y de gestión de la calidad de los medicamentos, además tienen inspecciones periódicas y la industria farmacéutica está muy, muy regulada. Piense que los problemas de la industria farmacéutica se han producido sobre todo por manipulaciones posteriores a la fabricación. Es decir, alguien llega, compra una caja de un determinado medicamento, se lo lleva a su casa, lo manipula en secreto, lo vuelve a colocar y lo lleva de nuevo a la estantería del supermercado y así es como difunde el riesgo entre los consumidores inocentes. No ha sido la fábrica, no ha sido un defecto de fabricación, no, no, ha sido algo deliberado. Y esto suele ser el caso típico de las farmacéuticas. Casi nunca ha sido un fallo de fábrica ni un error de control. No, suele ser lo otro, por desgracia. Gracias por la pregunta, es muy interesante. ¿Otra? Sí, Vicente nos pregunta que cómo quedaría una empresa o qué pasaría con ella en el caso de que la aseguradora detecte que no se ha seguido las recomendaciones del prevencionista de riesgo. Bueno, normalmente la cobertura de seguro se vería cancelada, o sea, si las recomendaciones no han sido seguidas, la cobertura de seguro, si ya está en fuerza, podría ser cancelada con un preaviso de 1, 2 o 3 meses. Eso sería si la cobertura ya existiese. Y si las recomendaciones del prevencionista no se siguen, la compañía de seguros no contrataría el seguro de nuevas, no lo haría. O si lo hace, lo haría con un precio disuasoriamente caro. O sea, las compañías de seguros, cuando no ven clara una cosa o no ven claras las medidas de control o de seguridad, la tendencia natural es a elevar los precios, lo que por otra parte es bastante lógico, como me imagino que comprenden. Gracias. Ujú. Muy bien, Jesús nos pregunta también si crees que existen contratos de trabajo que responsabilizan y coberturan a la empresa por actos negligentes como en estos casos, aparte de los seguros. Bueno, las personas que trabajan, los empleados, los directivos, los químicos, los técnicos, por supuesto que pueden cometer un error y es conveniente que tengan su propio contrato de responsabilidad civil profesional. Es decir, una cobertura de seguro que les proteja si cometen un error, tienen una omisión, tienen un fallo en su trabajo y eso da lugar a un problema. O sea que eso existe. Por supuesto que también las empresas tienen penalizaciones y controles rigurosos para que su personal no se equivoque. Claro, claro que sí. Todo eso son controles internos de la empresa y garantías que deben de tener contratadas el profesional, el técnico, el químico. Por supuesto, luego están los proveedores. Los proveedores suelen ser un mundo muy complicado
Muchas veces sucede que productos que se fabrican aquí en Europa o en Estados Unidos o en América Latina lo hacen con materias primas que proceden de mercados poco seguros y en particular de países asiáticos y por decirlo claro de China. O sea, ha habido muchos casos de leche para bebé que la contaminación de la leche para bebé procedía de un componente que venía de China, de China y que venía de un componente contaminado o indebidamente mezclado. Entonces, los proveedores yo creo que son el gran talón de Aquiles de la industria farmacéutica, alimentaria, de bebidas, de comida para bebés. Yo creo que el talón de Aquiles está en los proveedores más que en los procesos propios. Pero, por supuesto, esto nos llevaría a multitud de casos y cada uno con sus circunstancias diferentes. ¿Nos da tiempo a más preguntas, Vale, Ángel? hacemos una última pregunta, Mariano. Jocelyn nos pregunta si las instituciones avaladas, como puede ser la FDA, suelen estar Sí. alineadas con las compañías de seguro para ver el funcionamiento de los procesos. No, no es común. Desgraciadamente eso sería muy deseable. O sea, debería de ser la situación normal que la FDA en Estados Unidos o los organismos de control aquí en España y tal deberían estar alineados, pero no es así. Las compañías de seguros van por un lado y los organismos de control van por otro. Los organismos de control, tengo que recordarle, Jocelyn, que dependen generalmente de escalones políticos. Es decir, que suelen tener una relación especial con la política, con el gobierno, con los entes gubernamentales. Y las compañías de seguros se mueven por otros criterios. Me temo que son mucho más estrictos los controles que puede imponer una compañía de seguros importante, sea Allianz, sea AXA, sea Chubb, sea AIG, sea Mafre. Este tipo de compañías así importantes suelen tener controles mucho más exhaustivos. Esto es triste confesarlo, pero es la realidad. Suelen tener controles más exhaustivos y mucho más exigentes que los órganos de control nacionales o supranacionales. Lo siento, me gustaría poderle dar otra respuesta. Muy bien, Mariano, pues nos quedamos sin tiempo. Recordarles a los asistentes que las preguntas serán respondidas por el profesor y que se les enviará la próxima semana a través de email para que la puedan volver a visualizar y también se les hará llegar tanto el vídeo como la presentación del profesor. Así que sin más, Mariano, puedes despedirte si quieres de los asistentes. Muchas gracias a todos por su habilidad. Les agradezco mucho además. Sé que algunos de ustedes han estado en los varios webinars de esta serie, en los martes de las semanas anteriores y hoy miércoles por la Semana Santa. Les agradezco mucho su atención y quedo a su disposición. Gracias, Ángel, y muchas gracias a todos los demás que hacen posible desde ALDE que esto funcione. Buenas tardes, buenos días.